El 18 de noviembre de 2025, para muchísima gente, fue como si Internet se hubiera apagado. La causa no fue un ciberataque, sino un error interno en Cloudflare, uno de los gigantes que sostienen la web. Hoy vamos a meternos de lleno en su propio informe postmortem para entender cómo algo tan pequeño puede generar un caos global y, sobre todo, qué nos dice esto sobre la fragilidad de nuestra infraestructura digital. Uf, directo al grano. Cloudflare no se anduvo con rodeos. Desde el primer momento, su CEO admitió la gravedad del asunto, y con esa frase marcó un tono de total transparencia que, la verdad, es lo que va a guiar todo este análisis. Para entender bien qué pasó, vamos a seguir la historia paso a paso. Empezaremos con el colapso. Nos meteremos en la investigación, que tuvo una pista falsa muy confusa. Después descubriremos la causa real y al final veremos el impacto y las lecciones que dejó todo esto. Bueno, arranquemos por el principio. El momento del caos. Así es como una mañana que parecía normal se convirtió en una de las disrupciones de Internet más importantes del año. Imaginen esto. Son las 11:20 UTC y, de repente, la web empieza a romperse. Millones de personas, al intentar entrar a sus sitios de siempre, se topaban con una página de error. Tiendas, servicios, herramientas de trabajo, muchísimas cosas quedaron inaccesibles. La red de Cloudflare, un pilar de Internet, estaba fallando a escala masiva. Claro, en medio del pánico, lo primero que uno piensa es un ciberataque. Pero acá es donde la historia da un giro tremendo. Cloudflare descartó esa posibilidad bastante rápido. La amenaza no venía de afuera, sino de adentro. Fue un cambio interno lo que hizo que el misterio fuera todavía más grande. Y con esa certeza, empezó una carrera contra el reloj. El equipo de ingenieros se lanzó a investigar, pero las primeras pistas, en lugar de ayudar, los llevaron por un camino totalmente equivocado. Estaban, literalmente, persiguiendo un fantasma digital. El equipo estaba segurísimo de que se enfrentaban a un ataque DDoS súper sofisticado. ¿Y por qué? Porque todo encajaba. La red se caía, se recuperaba un poco, se volvía a caer, un patrón clásico de ataque. Pero la realidad era mucho más sutil. Era un simple archivo de configuración que a veces se generaba bien y a veces mal, creando la ilusión perfecta de un ataque. A ver, pónganse en el lugar de los ingenieros. Cada 5 minutos, el sistema parecía arreglarse solo para volver a fallar. Un comportamiento rarísimo. Y para colmo de males, su propia página de estado, la que usan para comunicar problemas, también se cayó. Con todo eso sobre la mesa, un ataque externo parecía la única explicación lógica. Estaban en un laberinto. Finalmente, después de descartar al fantasma del ataque, el equipo dio con el verdadero culpable. Y no era nada complejo. De hecho, fue algo sorprendentemente pequeño, una falla en cascada que empezó con una única y simple actualización de software. El epicentro de todo este lío fue este archivo de características. Para que se entienda fácil, es como una guía de campo que el sistema de Cloudflare usa para identificar y bloquear bots malos. Y lo clave es que esta guía se actualiza cada pocos minutos para estar siempre al día. Y acá está el detonante. A la izquierda vemos cómo funcionaba todo normalmente, generando un archivo limpio. Pero un cambio que irónicamente buscaba mejorar la seguridad corrompió todo. El sistema empezó a generar un archivo defectuoso y gigante, como se ve a la derecha. Y ahí se preparó el escenario para el desastre. Esto es un efecto dominó de manual. Es perfecto. Todo arranca en el paso 1, con el cambio en la base de datos. Esto infla el archivo de características hasta que en el paso 3 supera su límite de memoria. El módulo que lo lee entra en pánico y finalmente, ¡boom!, el sistema central colapsa. Una pieza chiquita que derribó toda la estructura. Bueno, ya sabemos qué pasó. Ahora, ¿qué tan grande fue el daño? Y sobre todo, ¿cómo lograron detener la caída y empezar a levantar todo de nuevo? El impacto fue tremendo, ¿eh? Afectó a todo el ecosistema de Cloudflare. No eran solo las páginas web que no cargaban. Herramientas para desarrolladores quedaron inutilizables. Los sistemas de seguridad fallaron. E incluso su propio panel de control se bloqueó, lo que complicó todavía más poder arreglar las cosas. Esta cronología es clave porque nos muestra la dimensión del problema. Fíjense, desde el cambio inicial a las 11:05 hasta la restauración total a las 17:06, pasaron casi 6 horas. 6 horas que nos hablan de lo complejo que era el problema y de la presión brutal que tenía el equipo para arreglar una falla en su propia casa. Y con todo resuelto, llegamos a lo más importante de todo, las lecciones aprendidas. ¿Qué está haciendo Cloudflare para asegurarse de que algo así no vuelva a ocurrir nunca más?
La solución no es una sola cosa mágica, es un plan completo para blindar el sistema. Está mejorando cómo validan sus archivos internos para detectar errores antes de que hagan daño, están poniendo interruptores de emergencia para apagar cosas al instante si fallan, y están rediseñando todo para que un error en una parte no tire abajo el sistema entero. Básicamente, ahora tratan su propia configuración interna con el mismo rigor que los datos de sus clientes. Y bueno, todo este análisis nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta gigante. Si bien este incidente fue de Cloudflare, nos hace pensar en la arquitectura del Internet moderna y en cuánto dependemos de estas plataformas enormes y centralizadas.